Primeramente, hermano, les saludo con la paz de Dios. Agradecido a Dios porque podemos compartir con ustedes este lindo día de sol, para compartir este culto y que tengan hablar de la palabra de nuestro Dios, que es importante para nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos que crecer, tenemos que perfeccionarnos. Y escuchaba unas alabanzas ahí que cantaban Matías con las hijas, una parte que decía: te necesito. Y creo, hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos de Dios, ¿verdad? Siempre necesitamos de nuestro Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos muestre en su palabra qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos haciendo bien, para que podamos gloriarnos o perfeccionarnos. También se escuchaba la alabanza que decía: me rindo ante ti. Y me hacía pensar en la palabra de nuestro Dios cuando vino un leproso a Jesús. Y quisiera comenzar con ese texto. Marcos, capítulo 1, cuando Jesús sana a un leproso, pero ocurre algo importante en ese milagro que Jesús le hizo a ese leproso. Marcos, capítulo 1, el versículo 40, dice la palabra: vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Mirando un poco en esta palabra, que es importante, que nos deja una gran enseñanza. Siempre hablamos que necesitamos de Dios, necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos que Dios nos ayude en nuestras dificultades, en nuestras luchas. Pero ahí el leproso llegó porque necesitaba también de Dios. Y no le dijo: Señor, quiero que me limpies. ¿Qué le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Jesús podía limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, le dice, ser limpio. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios. La canción que cantaba la hermana Matías decía: te damos gracias por las cosas que no nos das. ¿Será tan así a veces? A veces le pedimos algo a Dios y si Dios no nos da, ¿será que somos tan así de darle gracias a Dios por las cosas que no tenemos, las cosas que Dios no nos da, pues le pedimos? Le pedimos siempre a Dios y Dios nos responde y damos gloria a Dios. Pero meditemos un poco cuando una enfermedad que es muy común hoy entre nosotros, la enfermedad del hombre, la enfermedad de la carne. Le pedimos a Dios que sane a una esposa, o un hijo, o una hija nuestra. Le pedimos a Dios que sane, que le alivie sus dolores. Y si le sana, le damos gracias a Dios. Y si no se sana, ¿qué pensamos? Mi fe es débil. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal que Dios no me escuche? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Con cada una de nuestras vidas Dios tiene un propósito. Y sabe por qué dificultad, por qué prueba, por qué lucha Dios nos va a hacer pasar para fortalecer nuestra fe. Y es importante, hermano Javier decía, que escuchemos las alabanzas, porque Dios no solamente habla abriendo la Biblia y leyendo, Dios habla en las alabanzas. Y en las alabanzas que cantamos, Dios nos está hablando continuamente. Y en la semana cuando trabajamos, también Dios nos habla. Dios nos habla en una prueba, en una dificultad que tengamos en el trabajo. Dios nos habla cada día. ¿O no, hermano? Muchas veces nos olvidamos que tenemos esa responsabilidad de buscar a Dios. Errores vamos a tener.
desaciertos, sí que vamos a tener porque somos carnales. Y el apóstol Pablo dice a los romanos, no vivimos, ustedes no viven según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Vivimos según el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu tenemos que ser gobernados por el Espíritu de Dios. Dios tiene que vivir en nuestras vidas, no solamente en el sábado, no solamente en la fiesta, en mi casa, en mi trabajo. Donde quiera que estoy, la gente que me rodea tiene que darse cuenta que soy un hijo de Dios. Ahí Jeremías, el capítulo 33, dice algo importante. Jehová le hablaba a Jeremías por revelación en el versículo 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra del Señor a Jeremías, diciéndole, clama a mí, clama y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar esas cosas grandes y ocultas que tú ya no conoces. Y muchas veces clamamos a Dios y siempre pedimos a Dios la dirección. Nosotros cuando viajamos siempre pedimos a Dios la dirección, que Dios nos libre del accidente, que nos libre del camino. Y vamos y volvemos con bendiciones a nuestros hogares. Pero dice la palabra de Dios, tenemos que clamar a Dios. Tenemos que pedir a Dios. Pero la alabanza que estaba elevando es una alabanza importante. Porque también, si Dios no nos responde, igual tenemos que dar gracias a Dios por las cosas que Dios nos da. Mateo 11:28 dice que tenemos que ir a Dios, los que estamos trabajados y cargados, y Él nos va a hacer descansar. Dios nos va a dar descanso, no solamente el descanso que merece el cuerpo físico para descansar en la noche, para poder trabajar el otro día. Nos da el descanso de que podamos vivir tranquilamente, gozando de los hijos, de la bendición que Dios nos da, enseñándole al vecino, no solamente mostrándole la Biblia, acá dice que vos tenés que hacer esto, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar la fiesta, no solamente así, enseñamos al vecino. Le enseñamos al vecino con el ejemplo. Porque si vengo el sábado a dar gracias a Dios y en la semana mi lengua dice cosas que no han llegado a Dios, o me desboco diciendo cosas que no deben, o me enojo con un peón, como así, que muchos de ustedes tienen personas a cargo que tienen que andar al trabajo, hizo mal el trabajo, le retrucan, le reclaman. El Espíritu de Dios dice que se aleja de nosotros. Y venimos el sábado y el hermano Matías va a compartir algo. Y el hermano Matías se para acá y empieza a pensar qué es lo que pasó en la semana, qué es lo que dije en la semana, y yo así estoy dando la palabra del Señor. Dios nos quiere usar a nosotros. Dios nos usa, pero Dios dice que Dios nos usa un vaso que está sucio. Dios usa un vaso limpio. Si nosotros vamos a tomar un agua y el vaso está en la bacha para lavar, busca un vaso del aparador para tomar agua, no un vaso para lavar, ¿verdad? Dios es exactamente con nosotros. Dios quiere hombres y mujeres valientes para trabajar, para que seamos responsables de este ministerio que Dios nos regaló, que nos dio la palabra, para que podamos corregir, para que podamos instruir, para que podamos alentar.
Pero si nosotros estamos errando en la semana, Dios no puede gobernar en nuestras vidas, no puede trabajar, el Espíritu de Dios no puede trabajar en nosotros cuando nosotros en la semana estamos dando lugar al diablo. Primera de Pedro, algo importantísimo para nosotros que somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Podemos, sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, podemos decirlo, está en memoria. Porque más de una vez se ha leído. 2.9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese pueblo somos nosotros, que dice primeramente que somos un pueblo escogido por Dios. No somos un pueblo que va de generación en generación, porque muchas veces nuestros hijos se apartan de los caminos de Dios. Muchos jóvenes nacen en la iglesia, se crían como niños cantando a Dios, pero se apartan. Dios elige a las personas que van a ser salvos. Como en el tiempo de Pedro, cuando predicaba, dice que Dios iba añadiendo a las personas que iban a ser salvos. Dios también pasa lo mismo con nosotros hoy. Dios cada día va añadiendo a las personas que van a ser salvos. Pero las personas vienen a este lugar y no van a ver lo bueno. Muchas veces se ven primeramente los errores. Muchas veces se ven los errores primeramente. Y después yo he escuchado decir personas que dicen: yo si voy a ir a la iglesia y voy a ser como el hermano, mejor no voy. Mejor me quedo en casa. Y Dios trajo a la persona y nosotros con nuestros ejemplos le hemos corrido. ¿Quién va a ser culpable de esa sangre? ¿De esa alma? Por eso es importante nosotros, como hijos de Dios, ser transparentes en nuestras vidas. Entre nosotros podemos engañarnos, podemos aparentar, pero ante Dios no. Dios es un Dios fuerte, dice la palabra de Dios, un Dios celoso. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero también depende de nosotros si tenemos esa bendición de Dios o dejamos que la bendición de Dios escape de nuestras vidas. Por eso mi deseo es que nosotros, como hijos de Dios, busquemos cada día nuestra santidad. No porque seamos, como hermano Daniel está acá presente con nosotros, no porque yo como hermano Daniel sea un ministro no tenemos errores. También el ministerio tiene errores. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el hombre de la carne es débil y tiene errores, siempre va a tener errores. Pero lo más importante es que digamos, me equivoqué, erré, perdonadme, disculpadme y por la palabra de Dios vamos a corregirnos. Para el día que venga el Señor a buscar a la esposa, a buscar a la iglesia, que no haya sin mancha, sin arruga. Porque imagínense nosotros como hombres que estamos llenos de errores, llenos de dificultades, el día que no haya un casamiento o una fiesta, voy a planchar mi pantalón, voy a planchar mi camisa, voy a ir bien planchado, bien vestido. Cuando venimos a la casa del Señor de igual manera. Imagínense que Dios viene a buscar a su iglesia y encuentra una iglesia con arruga, con mancha. ¿Qué va a pensar el Señor de nosotros? Por eso es importante buscar, como decía
en Isaías, buscar la senda antigua. Tenemos que buscar la palabra de Dios, porque ella es la que nos conduce a cada uno de nosotros. Ella es la que nos corrige. Y en Isaías dice que Jehová busca a la persona que es mansa y humilde. ¿Y qué otra cosa? Que tiembla en palabra. ¿Y qué es temblar la palabra de Dios? Cuando el hermano te dice, mirá, hermano Matías, vos te equivocaste acá. Vos estás errando. Ya Matías, en vez de decir sí, se equivoqué, ¿sabe qué? Empecé a buscar otro texto para decir no, si acá, si de otra forma. ¿Verdad? Entonces nosotros muchas veces somos así. La palabra de Dios te muestra que es blanco, pero nosotros buscamos otros textos y no, pero acá dice que es gris. Por eso es importante meditar en la palabra del Señor, buscar, y dice la palabra, hay descanso para vuestras almas. El Evangelio de Juan, capítulo 7. Si buscamos a Dios, si tenemos a Dios, tenemos una promesa. Dios nos muestra su palabra, luego tenemos que corregirnos y nos da la bendición. El Evangelio de Juan 7, 37 dice, cuando Jesús era su costumbre que iba a la fiesta, Jesús va a la fiesta, en este día de fiesta, en el último día, Dios dice algo. El versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiera Dios ayudarnos cada día, fortalecernos, para que seamos nosotros, cada uno, hombres y mujeres, jóvenes, seamos un canal de bendición para la persona que está atormentada, para la persona que está en dificultades, en lucha, que viene a la casa de Dios buscando refrigerio para su alma, que nosotros seamos ese canal de bendición, que le llevemos a la persona ese vaso de agua que necesita. Porque el mundo está lleno de problemas, lleno de dificultades. Si miramos la economía, hoy hablamos con hermano Manuel, la plata no alcanza. Cada vez que usted va al mercado las cosas están más caras. Preocupa a las personas. El trabajo se agota. Llega fin de media, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que vestir a los hijos, hay que dar a comer a la familia y la plata no alcanza. Pero en Dios tenemos este refrigerio que es la palabra de Dios, que dijo porque está Jeremías, Dios nos dice a nosotros, y clamemos a Dios, que pidamos las cosas que nos hacen falta, y Dios te va a dar. Santiago capítulo 1 dice, el que pida con fe, no dudando. Que Dios nos ayude cada día en nuestra vida para que podamos crecer y podamos crecer como pueblo, como hijo de Dios, como personas, para que podamos ser ese canal de bendición que Dios quiere para nosotros. Yo voy a leer un pasaje más, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, el apóstol Pablo hablaba a la iglesia, vestidos pues como acogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otros de manera que Cristo perdonó,
así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿No dice la palabra de Dios en el sábado hagan esto? Dice que tenemos que vestirnos como ungidos de Dios, que podamos, la palabra del versículo 16 dice que la palabra de Cristo tiene que morar, que more en abundancia en vosotros. ¿Y qué es abundancia? Mucho, constantemente. Podemos ir todos los días, buscar la palabra de Dios, alimentarnos, y que la palabra de Dios también dice que no tenemos que ser solamente oidores, que muchas veces oímos pero nos olvidamos. Por eso mi deseo que el Señor nos ayude, que nos ayude cada uno, que nos pueda fortalecer en este día de sábado, que podamos llegar a nuestra casa una bendición, que hubiéramos aprendido algo, y que el Espíritu de Dios cada día sea ese dirigente nuestro, que nos gobierne, que nos dirija, que esté con nosotros. Dios dice que envió el Consolador y va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que le seamos fieles a Dios, que busquemos la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos corrige, que podamos ser corregidos y cambiar, no solamente ser corregidos y el otro sábado venir de la misma forma. Si la palabra me corrigió, que pueda cambiar. Si la palabra me alentó, que yo siga adelante. Quiera Dios, hermanos, fortalecernos y ayudarnos a cada uno de nosotros a que siempre, donde quiera que vayamos, siempre le seamos fieles a Dios. Ese es mi deseo, que el Señor le bendiga. Amén.